Con la presencia de Oscar Colo de Isasi, que es el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires y también secretario general de CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, se vivió una jornada de 48 horas de paro, que se ha plegado a lo que fue el paro nacional también y provincial de docentes, pero de parte de ATE, bueno, ustedes también tienen sus propios reclamos junto con otros gremios por casos judiciales y SICOP médicos, ¿no? Que también están reclamando, si no me equivoco, paritarias, pase a planta permanente, bueno, despidos y vos dirás cuántas cosas más. Sí, como vos bien decís, en realidad lo coordinamos, Bien. la CETERA y ATE a nivel nacional, Bien. tratando de que fueran los mismos días, el 5 y el 6, y también combinamos las movilizaciones, de tal manera que al Palacio Pisurno, cuando fueron los docentes, pudiéramos acompañar esa medida. Por eso el día 6 se hace la movilización a La Plata, es decir, en el día de ayer, con reclamos que son comunes y con reclamos que son específicos de cada sector. El reclamo común es la necesidad de que se abran todas las paritarias en la provincia de Buenos Aires y en el país, que sean sin techo y que sean libres. Fíjate que en la provincia de Buenos Aires la única paritaria que tenemos abierta, nosotros participamos de 3 paritarias de las 4 grandes paritarias, son la de docentes, la de la administración central y la de los profesionales de la salud. La única abierta, te decía, es la paritaria docente, que ha tenido una oferta salarial después de 3 reuniones que realmente no resiste el menor análisis, 15% en 3 cuotas, con un presentismo de 6.000 pesos dividido en trimestre, con el cual tenés que ir a trabajar enfermo o con tus hijos enfermos. La verdad que lo único que merece es el rechazo, porque ni siquiera contempla la inflación del 2018, o la proyección inflacionaria, para decirlo de manera más clara. Una proyección inflacionaria que los propios economistas cercanos al gobierno hablan del 20%. Sí. Por lo tanto, ya se está hablando de eso. Exactamente. Por lo tanto, es la paritaria que está abierta, pero la oferta salarial no merece ser atendida. Y ayer marchamos junto a los docentes, a los profesionales de la salud enrolados en SICOP, a los trabajadores judiciales, planteando, además de que haya una oferta seria en el plano docente, que se abran las 3 paritarias, como te mencionaba, la de la administración central, la de los profesionales y la de los judiciales, para discutir también salario y que la discusión salarial no derive en pérdida del poder adquisitivo como sucedió en el 2016 y en el 2017, sino que nos permita recuperar el poder adquisitivo. No es solo empatarle a la inflación 2018, que para eso hay que ponerse de acuerdo de cuál va a ser la proyección inflacionaria, sino además que nos permita recuperar ese poder adquisitivo que perdimos por lo menos en la gestión Vidal, que oscila en el 11, el 10, el 12% según sea el caso. Sí, en este sentido, ahí ¿se comprende o no se comprende por qué la gobernadora este año no quiere aplicar la cláusula gatillo? Porque si uno dice, por palabras de la propia gobernadora, no es importante esto de la cláusula, es importante otras cuestiones en el tema de educación, pero digo, si la inflación está por encima y la gobernadora dice que eso lo van a cubrir, pero no quiere aplicar la cláusula gatillo, digo, es una incongruencia en este sentido que se genera y que hace más dura la negociación. Porque si uno dice que se va a cubrir y los otros quieren tener la certeza, ¿por qué no se llega a un acuerdo en esto? Y también el otro tema es el plus por presentismo. Estas 2 medidas que parecen muy duras, o por lo menos desde el punto de vista docente, ¿cómo la evalúan ustedes? A ver, por lo menos pone en duda la palabra de la gobernadora en relación a garantizar poder empatarle a la proyección inflacionaria si ella es mayor. Sobre todo teniendo en cuenta, el gobierno plantea un monitoreo en octubre, o sea, te plantea un 15% en cuotas, una cuota en enero del 5%, otra en mayo y otra en septiembre, con del 5% cada uno, constituye acumulado un 15%. Termina siendo menos, porque vos no recibís el 15% anualizado, sino que es menos. Pero más allá de esa discusión, ¿qué dice el gobierno? En octubre, un monitoreo. A ver, veamos la cuestión del monitoreo. El único antecedente que tiene el monitoreo
es en el 2006, en el 2016, cuando por acta paritaria se comprometieron con los docentes, en ese momento con el Frente Gremial Docente, a monitorear la evolución de la inflación a medio de año. No cumplieron. Nunca se abrió la negociación a mediados de año. Y además, aunque se abra el monitoreo, no necesariamente significa que el gobierno considere que hay que aumentar el salario de acuerdo a la inflación. Claro, no está, es tan solo claro, un monitoreo. La cláusula gatillo, que era lo único bueno que tenía el aumento salarial del año pasado, porque el aumento salarial del año pasado fue del 18% en cuotas, cuando la inflación rondó el 25%, era poder garantizar llegar a ese 25%. Claro, actúa automáticamente, ¿no? Actúa automáticamente. Entonces, en ese sentido no hay mucho que nada. decir. No, claro. no. Era lo único que tenía de bueno el aumento del año pasado, porque solo el aumento del año pasado solo lograba empatarle a la inflación 2017 y se olvidaba de la pérdida del poder adquisitivo en el 2016. Bueno, el único componente positivo que tenía el aumento del año pasado es desterrado por la gobernadora a partir de argumentos que son débiles. Uno olfatea que quizás el monitoreo no se dé como sucedió en el 2016, y en el mejor caso, si se da, no va a ser en función de lo que aumente la inflación. Quiero sí mencionar algo que me parece importante, porque en esto donde se trata de desvirtuar, de devaluar la palabra, sobre todo de las organizaciones sindicales, yo quiero decir que el año pasado Hernán Lacunza decía a principio de la negociación paritaria, el anteaño en realidad, en diciembre empezó la negociación paritaria. El ministro de Economía. El ministro de Economía. Sí. Decía que la proyección inflacionaria iba a ser del 17,9%. Nosotros decíamos que iba a ser del 25%. Sí, lo cierto es que fue del 24,8% la inflación ahí, y hoy decimos que va a estar por encima del 20%. Nosotros desde ATE decimos que va a ser el 23%. Pero pongámosle por encima del 20%, que coincidimos con la mayoría de los que estudian técnicamente la cuestión inflacionaria, y entonces vemos que ya lo que se quiere ya ni siquiera es empatarle a la inflación, sino que esté por debajo de la inflación. Yo te quería preguntar, Colo... Queda lo del presentismo. Queda lo de... Sí, después claro, yo te quería preguntar... está claro que es súper válido lo que ustedes reclaman, pero hay un cambio de paradigma, creo, respecto del gobierno anterior, que es... más allá de los errores cometidos, el gobierno de aquel entonces impulsaba, más allá de la inflación que había, de que los trabajadores pudieran por lo menos estar siempre un poquitito más arriba de lo que la inflación daba, ¿no?, cuando se planteaban las paritarias. Este gobierno, al contrario, lo que quiere es justamente pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, porque lo que intenta es, o cree en el mejor de los casos, que así va a haber más competencia, ¿no? Digamos, van a llegar las inversiones, los brotes verdes, el segundo semestre. ¿Ustedes no creen que hay que cambiar un poco también el modo de encarar? Porque está claro que lo que está pasando con los docentes, 3 reuniones, en las 3 reuniones ofrecen lo mismo, básicamente, que no alcanza para nada. ¿No creen que hay que ir un poco más allá? Más allá, digo, respecto de la lucha que habitualmente los gremios combativos, como ATE, por ejemplo, o la CTA como organización obrera, han tenido tradicionalmente. ¿No estaríamos ya ante una situación que da para un paro general, para una huelga general? No tenga duda. El único dato. Porque está claro que estas conversaciones que hay que llevarlas a cabo, porque así lo marca la ley, los resultados están a la vista. El gobierno no se quiere mover, pero no se quiere mover no porque no tenga dinero como aducen. No se quiere mover justamente porque hay una clara intención de que el trabajador gane menos de lo que gana ahora, de que pierda poder adquisitivo por una cuestión que tiene que ver con la economía en general, o ellos creen que tiene que ver con la economía en general y con esta competitividad que tanto les gusta a la chilena o a la brasilera, y me parece que ahí habría que empezar a tomar, no sé si otros caminos, pero por lo menos a profundizar este camino de lucha, ¿no es así? Mira, en primer lugar, coincido con vos que la necesidad de un paro nacional era para antes de ayer. El dato que debió haber construido el 21 de febrero, donde hubo 200.000, 300.000, 400.000, no importa cuánto, hubo muchos trabajadores y trabajadoras, por distintas razones, todos utilizaban como válvula de escape, válvula de protesta,
ante el descontento social. El único dato que tuvo que construir era el paro nacional como paraguas para poder discutir salarios en el primer trimestre. ¿Cómo se cuestiona el modelo en el primer trimestre del año en la Argentina, en la discusión salarial? O el gobierno impone el 15% a la baja, o nosotros rompemos ese techo con el proceso de movilización. Lamentablemente el 21 eso no sucedió, no se dijo desde el palco. Vos imaginate la convocatoria a un paro nacional desde Moyano, cómo habilitaba todos los debates internos dentro de la CGT y hubiera posibilitado un paraguas para que el paro de CETERA y de ATE se hubieran potenciado al extremo. Y entonces ahí sí estaba la posibilidad de debilitar el modelo económico, porque... A ver, pero perdón, ¿Moyano estaba en condiciones de pedir un paro nacional? No tengas ninguna duda que estaba en condiciones de convocarlo. Digo, porque él no está en este momento dentro de la CGT. Con una plaza de 400.000 personas, de 300.000 personas, políticamente habilita todos los deseos adentro de todas las centrales para avanzar en ese sentido. Bueno, pero además no estábamos ya no solo en el palco, ¿no? Detrás había representantes legítimos de los sindicatos y de las centrales obreras que no responden a la CGT, ¿no? Así es. Y el dato no se construyó. Digo, como un dato central. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿qué ofrece Macri el primer trimestre del año? Como ¿qué ofrece Macri el último trimestre del año? Es presupuestos a la baja que garanticen la ganancia de los poderosos y la reforma tributaria que haga que concentren más riqueza a los poderosos. O puede o no puede. Si puede, se fortalece como garante, y si no puede, se debilita la gobernabilidad del ajuste. En el primer trimestre del año, la discusión en la Argentina es salario. Es salario. Entonces, si nosotros quebramos el techo salarial que plantea el gobierno, que es que por lo menos en el mejor de los casos esté junto a la inflación, se empieza a debilitar la imagen del presidente de la ante los organismos internacionales, que hoy lo ven como garante de la apropiación de riqueza de todos los argentinos. Claro. El paro era central en este primer trimestre del año. Es más, te pongo fecha, el 5 y el 6, que era cuando empiezan las clases, es el dato político que se construye, fundamentalmente. Claro. No sucedió. Ahora, a tu pregunta original, para antes de ayer es necesario. Por eso entendemos, como nosotros también reconocemos nuestras debilidades, no podemos hoy nosotros, no pertenecemos a una corriente sindical que tenga hoy la capacidad de convocar un paro y se realice, que debemos construirlo multisectorialmente, con toda la riqueza que tiene el movimiento obrero, pero que es necesario, no tengan ninguna duda, que las centrales sindicales y las organizaciones de base podamos construir un dato político de alta política, no partidaria, que nos permita frenar este avance. Porque además, a ver, ¿cuál es el plan? Le salió bien octubre. Al salirle bien octubre hay que profundizar los cambios estructurales en la Argentina en el 2018, porque en el 2019 se juega la posibilidad de 4 años nuevos, ¿no? Entonces la ofensiva más importante la están haciendo desde octubre hasta el 2018, mediados, fines del 2018. Tienen dificultades. Yo creo que María Eugenia Vidal y Macri hubieran soñado con brindar el 31 de diciembre del 2017 con la reforma laboral votada, con la reforma de la seguridad social que salió, pero no con el costo político a escala planetaria que tuvieron, y por ejemplo con la armonización del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires para apropiarse de esa caja que es de todos los jubilados. Tienen dificultades. A propósito que mencionás esto, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo está esta idea de apropiarse del IPS, de trasladarlo al ANSES? ¿En qué está eso? La idea sigue. ¿Sigue? La idea sigue. Lo que pasa es que tuvieron una respuesta contundente. Nosotros, el fines del año pasado, cuando nos enteramos del borrador, por medio del cual se armonizaba el Instituto de Previsión Social, que significaba mayor edad jubilatoria, menor salario, entre otras cosas. Además la palabra, ¿no? Armonizar, la palabra esa que utilizan. Ponerlo acorde a los negocios de los sectores concentrados en detrimento de los jubilados presentes y los jubilados futuros. Se armoniza, lo armonizan todo en ese sentido, ¿no? Digo, en ese momento nosotros tuvimos la capacidad, no solo ATE, sino todo el arco sindical, de poder generar aquel famoso abrazo al IPS y movilización a la legislatura que frenó el intento de armonizar la caja. Después, sobre fin de año, volvieron a tratar de intentarlo. Como había un marco de mucha conflictividad en la Argentina, desistieron.
Y ahora yo no descarto, hoy vamos a tener una reunión con el presidente del Instituto de Previsión Social, le vamos a plantear nuestra posición, pero yo no descarto que desde el gobierno se insista en la armonización de la caja jubilatoria. Que insisto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aumento de la edad jubilatoria y disminución de los haberes de los jubilados en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Oscar, los docentes o los gremios docentes, ATE es un gremio docente también, ¿son la última muralla o la primer muralla a vencer para bajar el salario a los trabajadores, para ir por encima de todos los trabajadores de la República Argentina? Y históricamente han convocado todos los gobiernos a la paritaria docente primero para marcar la línea de discusión salarial. El año pasado fuimos los estatales, los de la ley 10.430, auxiliares, enfermeros y demás, que cerraron con los gremios amigos el 18% en 4 cuotas a la baja, recuerdo, con la cláusula Batillo. ¿Pero por qué decís fuimos? Fueron. Bien, no, nosotros no, ustedes no. No, la discusión, pero el acuerdo lo planteó, en ese momento el acuerdo lo cerró SOEME, UPCN, el Sindicato de Salud Pública y AERI, que era el 18% a la baja. En ese momento se intentó, es más, se lo utilizó como ejemplo para la discusión salarial en todo el territorio nacional. Recuerdo a la gobernadora anunciándolo previamente. Casi por la cadena nacional. Exacto. Casi por la cadena nacional. Como se intentó el 11% en Córdoba hace varios meses atrás, que se intentó poner como pauta salarial el 11% que el CEP, el sindicato cordobés, había acordado con el gobernador en ese momento. Ahora, los docentes históricamente ha sido la primera negociación salarial y la que más impacta políticamente. Sí, yo te lo decía más que nada no porque es la primera, bueno, porque obviamente que los gobiernos ven que la masa salarial más grande está en los docentes, pero sino por el aspecto político. A ver, me parece que los gremios docentes en general a nivel nacional, a nivel provincial, son más difíciles de manejar para los gobiernos que, por ejemplo, por caso, la CGT. Y la CGT y otros gremios que parece que han sido bastante más flexibles y han acompañado muy bien o bien a las políticas del gobierno. A ver, creo que los docentes son parte de una tradición sindical que los contiene y los trasciende, de mucha combatividad y que además ponen en debate las políticas públicas. Entonces, al poner en debate las políticas públicas, involucran a la sociedad. Para estar a favor o para no estarlo, pero ponen en debate la sociedad. Y según el humor de la sociedad, quedan condicionados o no los gobiernos en esa discusión. Pero también hay otros gremios, los judiciales, los trabajadores del Estado. No, pero quiero ubicarlo de este sentido. Que no tienen impacto, por ahí. Tanto impacto como lo tiene el docente y el impacto mediático de la educación, todo, ¿no? Mediático y ante la sociedad. Y ante la sociedad. Digo, mediático que traslada después es más sensible. Un paro, es una caja de resonancia de la discusión salarial en general, cuando aparecen los docentes o en los trabajadores de la salud o en los trabajadores de la salud. A ver, la CGT es lo que es desde hace mucho tiempo. Lamentablemente lo digo esto, ¿no? Yo, y en esto reivindico miles de dirigentes sindicales de la CGT que todos los días se levantan a la mañana y delegados y sueñan con defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, lo cierto es que si en la Argentina hubo un paro nacional, fue más por fuerza de abajo que por convicción de los dirigentes. Que si hubo movilización el 22 de agosto, aquella vez que se movilizó, fue más por apriete de abajo. Es una CGT que lo tienta, como dice Víctor de Genaro. Hay un sector del sindicalismo que, bueno, que es oficialista serial y que no tiene la culpa de que haya cambiado el gobierno, que ellos son oficialistas. De eso tenemos en la provincia, tenemos algunos que son notorios, digamos, ¿no? Entonces, hablar de la CGT, y esto no es la versión gorila de las organizaciones sindicales o de la CGT en su tradición, porque la CGT parió en sus orígenes y durante mucho tiempo un movimiento obrero que tenía una capacidad de parar el lunes, sentarse a discutir el martes y tener el 70% de aumento el miércoles, única en el mundo, y después le seguía la francesa. O sea, no es hablar mal de las organizaciones sindicales, es hablar de que esa central hoy está conducida por dirigentes que hace rato que son dirigentes empresarios, los que logran conducir el proceso de la CGT, estoy diciendo, no los otros que ya hablé anteriormente, y además en un modelo sindical que agotado. Vos fijate, el 85% de las fábricas no elige delegado.
Entonces, si vos no organizás el poder de los laburantes desde en el lugar abajo, de laburo, ¿no? ¿qué podés plantear seriamente? Si yo no tengo capacidad de parar en los pozos de petróleo, de parar en las estaciones de servicio, por más que tenga al presidente a mi favor y le diga, vamos a reestatizar el petróleo, va a ser difícil. Lo más fácil es que me saquen por desabastecimiento, a mí, por más gana que tenga, que la posibilidad de sacar el petróleo. Solo si tenemos un modelo sindical donde deciden los laburantes, deciden, hay delegados, bueno, el 85% de la fábrica donde está la CGT no eligen delegado, y esto es un problema, ¿no? Oscar, yo te quería volver un poco sobre lo que habías planteado con el tema del paro general y de que no querían o no querían, vos hablabas del sindicalismo más allá de los partidos políticos. Para poder desbancar a un modelo neoliberal como la forma es, por un lado, ganarle en las elecciones de octubre del año que viene a este modelo. ¿Hay alguna posibilidad o ustedes están... De hecho, bueno, hay dirigentes sindicales que además son diputados. Y muy buenos, por cierto, algunos. ¿Qué negociaciones hay? ¿Hay conversaciones? ¿Hay puntos de acuerdo mínimos? ¿Hay mesa de laburo en común para tener una estrategia en común? ¿O todavía eso está muy blandito, muy crudo? Me hiciste acordar cuando decías esto. Había un amigo mío que decía, bueno, uno puede gobernar de dos formas, o por la revolución o por la lista de concejales y diputados. Y acá estamos, me parece que va por ahí la cosa, ¿no? En alguna medida. Pero gobernar no es solamente ganar una elección, es que haya una sociedad organizada que te sostenga para poder llevar adelante los planteos que uno tiene, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que por ahí sería para profundizar, yo creo que en la Argentina hay ausencia en el escenario político de una propuesta desde la clase trabajadora. Creo que es un dato político de este nuevo tiempo, porque no es que antes la había y hay que crear algo nuevo. Si uno ve la CGT de los argentinos, con el programa de Huerta Grande, de la Falda, del 1 de Mayo, la CGT de Saúl Ubaldini, con los 26 puntos de la CGT Azopardo, la CTA de los 90, el seguro de empleo y formación, la asignación a la niñez, la asignación a la vejez, muestran cómo toda una corriente histórica del movimiento obrero o del movimiento de trabajadores y trabajadoras, porque ya no alcanza para hablar del movimiento obrero, el 30% de nuestra gente está desocupada y son fuerza de trabajo, o sea, de trabajadores y trabajadoras, muestra que hay una corriente que transforma los procesos de resistencia en iniciativa política. Bien, es decir, transforma las peleas, no solo se junta para pelear contra lo que no quiere, sino que empieza a poner en debate una salida a la crisis distinta. Marca los tiempos políticos. Exactamente. Hoy la salida a la crisis, lamentablemente, en términos generales, es entre el ajuste en cuotas o el ajuste feroz. No nos olvidemos del debate con Macri y Scioli, cuando Scioli decía que había que hacer un ajuste, pero en cuotas o de alguna manera. Entonces, me parece a mí que mientras vamos frenando la consolidación de un modelo que se va a pagar en exclusión en años, hay que empezar a vertebrar un programa de la clase trabajadora, reconstruir, reinstalar un programa, pero desde las mejores tradiciones del movimiento obrero. Y desde ahí ofertar y construir el propio camino en la alternativa política. Había un compañero, Víctor Legenaro me decía, una vez estábamos charlando y había el de Río Negro, ¿cómo se llama? El senador de Río Negro. Pichetto. Pichetto, ¿no? el jefe del bloque. Sí, estaba en el tema de los fondos buitre. En esa época se discutían los fondos buitre. Y poco tiempo antes había sido el principal defensor del gobierno nacional en contra de los fondos buitre. Otro eterno oficialista, ¿no? Bueno, pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención, una reflexión de Víctor, digo, ¿no? Entonces, de repente empezó a defender el pago de los fondos buitre. ¿Recuerdan ustedes? Sí, bueno, ¿cómo que no? Y entonces yo le digo a Víctor, qué pedazo de... que se cambia, ¿no? Tiene otra palabra, ¿no? Y Víctor me dice, no, ese no cambió de posición. No. Ese siempre representó, si bien fue votado por el pueblo de Río Negro, siempre representó a los intereses de la exportadora de fruta.
Cuando la exportadora de fruta representó, arregló o acordó con el gobierno anterior, defendió el gobierno anterior. Cuando acordó con el gobierno siguiente, defendió el gobierno siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Y que ya había defendido a Menem, además, porque había sido uno de los portavoces. Pero quiero decir, o sea, no ha sido incoherente, defendía siempre el mismo interés. Que en el plano de la organización, en el seno de la sociedad, es importantísimo que nuestras luchas vayan construyendo en el territorio una identidad y una organización, porque si eso no sucede, por más que pongamos al presidente, no tenemos capacidad para sostenerlo. Pero también en la representación política e institucional juegan todas las fuerzas productivas. Así como juega Expofrut a través de ese senador, juegan otras fuerzas productivas y financieras. Lo que hay es ausencia en el escenario de representación institucional, a mi entender, de una estrategia propia de la clase trabajadora, no sectaria, sino que se ligue con los otros actores que quieren construir una nación inclusiva y no una nación para 4 o 5 millones de personas. Y alguno me dirá, pero si hay diputados y senadores, y es cierto, y trabajan mucho, muchos de ellos, y yo he hablado personalmente y son tipos honestos. Ahora, hay diputados que surgen de las organizaciones sindicales, pero lo que no está en los ámbitos de representación institucional es la estrategia de la clase trabajadora para vincularse con otras fuerzas productivas, también en donde se deciden cosas, que es en la dirección del Estado. Claro, bueno, a eso apuntaba la pregunta, ¿no? A ver qué organización se podía armar ahí entre uno y otro, ¿no? Hay que tratar. Yo creo que uno tiene que construir su propia identidad para relacionarse con los demás. Si uno no construye no consolida su propia identidad, es muy difícil entrar en un escenario, pero a la vez, no teoría de bar, sino a la vez generando la posibilidad de frenar esto, que si no se va a pagar por futuras generaciones. Presentismo. Dale, háblala. Es una infamia. Parte de una infamia, por eso no se puede aceptar. Yo he escuchado a algunos dirigentes sindicales poco felices, bueno, compañero, pero que tratan de ver cómo, que dicen, y bueno, hay que ver. Es una infamia. Porque presupone que los trabajadores del Estado, en este caso los docentes, pero también se puede aplicar a los auxiliares, a los enfermeros y demás, no queremos laburar. Se parte de la premisa de que somos vagos, ñoqui o grasa militante, que es de lo que arrancaron cuando asumieron. Y entonces es una infamia. Nosotros decimos, y en esto quiero ser muy claro, que si el Estado funciona más de una vez, es porque los laburantes del Estado le ponen el pecho todos los días. Anda a ver en un hospital del Gran Buenos Aires cómo laburan los enfermeros, los médicos, los trabajadores sociales. Con falta de en recursos, una escuela, ¿no? En una escuela que están llenos de alumnos con problemas sociales que no pueden dar ni la mínima respuesta. Sin embargo, le dan una caricia. O los auxiliares que limpian sin elementos los baños de todas las escuelas, le dan de comer, tienen que elegir. Tienen que elegir y se niegan, por eso reparten, le dan de comer la poca comida que hay en los comedores, a pesar de lo que dice María Eugenia Vidal, de que aumentó en términos porcentuales. Entonces, es inadmisible. Y lo peor, cuando se hace referencia a que muchos docentes tienen justificaciones truchas, pero cuando es el propio Estado el que le dice sí o no a esa justificación. Pero además, la crisis educativa tiene que ver con el docente. No, es una locura. Es un disparate perverso. Acá pasamos el discurso de María Eugenia Vidal haciendo responsable prácticamente a los docentes. Estuvimos con la senadora Teresa García, que, bueno, obviamente, como vos, estaba en desacuerdo de esas palabras, porque no solo en la crisis educativa no tiene que ver solo con los docentes, sino con muchas otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, la falta de recursos, cuestiones sociales, cuestiones que es mucho más amplio. Reducirlo a eso fue un error gravísimo de parte de la gobernadora. Sí, fue una operación política que esperó efecto en la sociedad para volcarlo en contra de la docencia. Pero lo cierto es que si uno ve la evolución del presupuesto en los últimos 3 años, viene disminuyendo en relación al total del presupuesto, y ahí vas a encontrar una de las causas. Oscar, los hemos visto muy activos durante las vacaciones, lamentablemente activos, con este tema de los despidos. FANASUL, ahí estuvieron apoyando, defendiendo. ¿Qué pasó? Te pregunto esto. UEP, acá en La Plata, bueno, prácticamente lo disolvieron, ¿no? Son 2 temas ¿en qué está? Que tuvieron contenido mediático, también el registro de las personas. Hay varios lugares en la provincia. En todos lados. Sí, pero no tienen tanta expresión mediática, viste, en la provincia. Parece que pasaron al Estado Nacional en los municipios. Pero acá también hubo cientos de despidos. La UEP se la disolvió, se la cerró, logramos la reincorporación de 200 y pico compañeros, pero nos quedan 100
que no se reincorporaron. Y con la paradoja o la contradicción de que la gobernadora tomó como discurso emblemático de campaña y también en la gestión la necesidad de construir nuevas escuelas, de invertir en infraestructura, y ahí vos tenés recurso humano que es técnicamente dotado para aportar, por ejemplo, arquitectos que están perfilados en la cuestión de escuelas. Es como un arquitecto hospitalario, no es cualquiera, no es el que hace departamento, tiene que tener un conocimiento determinado. Y estamos hablando de compañeros que construyeron conocimiento teórico y experiencia durante 10, 12 años. Sin embargo, la gobernadora decidió disolver esa área y decidió echar trabajadores, que es mano de obra altamente calificada, que le hubiera servido para el objetivo que ella declama en términos públicos. Seguimos exigiendo la reincorporación de los compañeros y compañeras y vamos a seguir exigiéndolo, porque es la única lucha que se abandona, es la única lucha que se pierde, la que se abandona. Y la otra cuestión, FANASUL. FANASUL fue una decisión del gobierno nacional. Marco Peña fue a Azul pocos meses después, antes, a decir que no se iba a cerrar. Y después trató de ubicarlo en términos mediáticos, que esa era una pelea de nostálgicos. Que es más, era una pelea de nostálgicos y una pelea peligrosa. ¿Por qué de nostálgicos? Porque FANASUL no tiene ningún rol en la economía regional, eso trataron de decir. Y por otro lado peligroso porque es una fábrica militar y entonces puede explotar como explotó Río Tercero alguna vez. Entonces, pero esta ingeniería perversa de la comunicación la plantearon conscientemente. Lo cierto es que la Armada Argentina dijo por escrito que FANASUL tiene condiciones óptimas e irreemplazables para poder desactivar el material bélico obsoleto o destruirlo, y que habría trabajo para 3 años, si es que se le da ese rol. ¿Por qué? Porque está a 30 kilómetros de la ciudad y porque además hay mano de obra calificada que hace años que viene desarrollando eso. Claro. Ahora, vayámonos, eso es el Estado Nacional. Supongamos que no alcanza. La mina Santa Cruz, que extrae en el sur, puso en riesgo los contratos de provisión de explosivos porque el lugar más cercano era FANASUL, el que le seguía era Villa María, por lo tanto aumentaba los costos de traslado. Sin embargo, la fábrica se cerró igual. Pero bueno, veamos la región centro de la provincia. Hay por lo menos 10 emprendimientos mineros que necesitan de explosivos. Se cerró la fábrica. Hay un cerro, el Cerro Negro o Cerro Largo, no recuerdo bien, que es el cerro que tiene la mayor concentración de dolomita de la Argentina, o una de las mayores, porque para que no salga alguno y diga no es así, una de las mayores. ¿Qué es la dolomita? La dolomita es la piedra que se necesita para hacer las carreteras modernas. La gobernadora habla de la obra pública, es más, de hecho, volvió a hacer la Ruta 6 y demás. La fábrica está a pocos kilómetros y para sacar esa piedra se necesita de explosivos. Sin embargo, la fábrica se cerró. Argumentos sobran. Argumentos sobran. Y no solo argumentos, sino que ahora le hemos mandado una carta a la gobernadora, ayer lo dijimos en el discurso del acto, que entendemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de esta situación, porque, primero, perjudica a familias bonaerenses, son 240 familias que pierden la fuente de empleo, uno de sus componentes. En segundo lugar, se perjudica la economía de la región centro de la provincia de Buenos Aires, no solo en lo comercial, porque hay gente que no puede tener poder adquisitivo, sino también por lo que es la extracción de piedra y lo que mencioné anteriormente. Y por último, todo eso pasa en la provincia de Buenos Aires y pasa con bonaerenses. Y además hay antecedentes, que acá nomás hay antecedentes. El astillero naval Río Santiago iba a ser cerrado. Sin embargo, la lucha de los compañeros hizo posible de que hoy esté en manos de la provincia. El hospital naval, hoy se llama Hospital del Dique, que tiene además un alto nivel en cardiología, también iba a ser cerrado y se iba a poner un shopping. La provincia se hizo cargo y hoy está en el marco de la provincia de Buenos Aires. Entendemos que sobran razones para que la provincia intervenga o intime al gobierno nacional de que le dé una solución o se haga cargo la provincia, porque tiene un rol productivo en esta época, no es una cuestión de nostálgicos. Tiene un rol productivo en esta época para la comunidad del centro de la provincia de Buenos Aires. A veces da la sensación de que este gobierno está como enganchando todo con alfileres. Lo sostiene hasta que puede o hasta que no contiene el conflicto, y cuando puede le saca el alfiler y lo tira. Estamos en presencia de un gobierno que está haciendo lo que tiene que hacer. Y cuando no puede, retrocede. Claro. Cuando hay una fortaleza del otro lado, como pasó con el 2x1 genocida, retrocede. Como pasó con la reforma laboral, retrocede. Ahora, no es un gobierno que se equivoque.
Es un gobierno obviamente, tiene una intención pero clara. Es importante establecer eso, porque si no uno va y le protesta. Uno le protesta al padre, ¿no? Va y le dice, papi, está haciendo algo mal, el padre lo quiere y entonces se da cuenta y dice, bueno, nos vamos a corregir porque le estamos haciendo mal a mi hijo. Entonces, si es un gobierno que se está equivocando y quiere el bien de la mayoría de populares, uno va y protesta. Pero hoy no tiene sentido protestar. Y te escucha. Claro, hoy no tiene sentido protestar. Hoy lo que hay que construir es fuerza organizada consciente que los detenga. Claro. Que es otra cosa. Y acá no estoy hablando de golpe, lo que pone el pueblo lo debe sacar el pueblo. Claro. Cuando eso no sucedió no fue muy mal a los argentinos, no estoy hablando de eso, pero sí estoy diciendo que no hay reflexión en el gobierno, hay retroceso si lo obligás a retroceder, porque en realidad con el voto popular hoy lo que hacen es defender los intereses de los poderosos. Y es un problema, porque lo han legitimado en las elecciones, pero algunos datitos, si vos me lo permitís, quiero ponerlos dale, por favor. En consideración, por ahí me equivoco. El 18 de diciembre mostró algunas cosas que no pasaron anteriormente. La movilización a la plaza de los dos congresos, más allá del operativo mediático de mostrar los hechos de violencia y todo lo demás, hubo millones de personas, no solo en la plaza, sino en todo el país. Por eso hablo de millones de personas, de los cuales muchos no votaron nunca ni creyeron en Macri ni en ninguno de ellos, pero muchos otros votaron por el impuesto a las ganancias y demás. Pero es discutible, era la plaza sindical, qué sé yo, por ahí te pueden decir que no. Ahora, la tarde del 18, el caceroleo que se hizo en distintos lugares del país, eso era la base social que había votado a Macri en gran medida. Por lo tanto, lo que está demostrando es que no es un cheque en blanco, lo de octubre. Los constituyeron en primera minoría, pero yo estoy convencido que la inmensa mayoría de nuestro pueblo, haya votado quien haya votado, votó por tener jubilación, por tener salario, por poder llevar a los pibes a la escuela y por poder tener derechos. Si eso se va violentando, seguramente el consenso se va a ir horadando. Ahora, que el consenso se horade, el de ellos, no quiere decir que seamos capaces de construir un contraconsenso. Ese es un desafío que nosotros tenemos que construir, porque, ojo, en la fragmentación, la dispersión, y que hay hoy, con un 20% son capaces de ganar de nuevo. Claro. Oscar, ¿cómo sigue la cosa con las paritarias? ¿El gobierno los ha convocado nuevamente para discutir salarios? Dicen que van a convocar el viernes. El problema es, vamos a ir, obviamente, siempre vamos, nos convocan a paritarias. El problema es que el gobierno necesita testigos, no necesita diálogo. Entonces te sienta como testigo de lo que quieren hacer. Entonces arrancan 15%, primera reunión, segunda reunión 15%, tercera reunión 15%. No hay un diálogo donde vos decís, yo pido el 30 para recuperar, vos decís el 15 y llegamos a alguna negociación probable, aunque no nos pongamos de acuerdo, el tenor de la diferencia tiene que ver con un proceso de diálogo. Ellos van 3 reuniones y lo único que modificaron fue el monitoreo. Un monitoreo que además no cumplieron en el antecedente anterior del 2016. El gobierno te informa, yo creo que no les sale la cuestión de democratizar las relaciones laborales, porque ellos tienen mucho que ver con épocas muy distintas de la Argentina. El único dato democrático que tienen, que no es menor, es que surgieron por el voto popular. Claro. Que no es menor. Pero, y eso nos remite a nosotros, a discutir por qué surgieron por el voto popular. Digo nosotros, el amplio campo popular, que planteamos otra cosa. Pero después, filosóficamente, están con las noches del autoritarismo más negro de la Argentina. No toleran a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿No? Entonces te convocan a paritaria porque hay un triunfo del pueblo argentino. Que hoy este modelo económico, paradójicamente, es un triunfo del pueblo argentino. Hoy este modelo no puede entrar por las botas. Entra la democracia, o sea, tienen que surgir el voto popular. Lo que hoy es una fortaleza, mañana se les va a caer. Pero lo cierto es que filosóficamente están mucho más ligados. Entonces, cuando habilitan la paritaria, y no queda otra. Tenemos que convocar a paritarias en 2, 3 reuniones, imponen la pauta salarial si no tenemos fuerza para otra cosa, y después no convocan nunca más. Porque la paritaria no es para salario solamente, debería ser el mecanismo normal para discutir colectivamente todas las cuestiones laborales, pero se les hace intolerable. ¿Y qué eligieron? Juntarse en Mar del Plata con los gremios amigos, los mismos que ahora se despegan, porque el SOEME, que hoy está siendo denunciado por el gobierno a través de los jueces, y tendrá que dar explicaciones a Balcedo, eran los socios mayoritarios junto a UPCN del gobierno que le firmó el 18% a la baja. Eso es el camino que elige el gobierno. Si sirve para los negocios, bárbaros, y si no sirve,
vemos qué hacemos. Desde los gremios, ¿de qué se está hablando? ¿Cuál sería la próxima, el próximo instrumento a utilizar? O, no Ayer sé, hablábamos en el paro, palco. movilización, ¿qué hablaron? Hablábamos en el palco con algunos, contalo. con la gente, con los compañeros de SICOP, con los docentes, con los judiciales, juntarnos el lunes. El lunes juntarnos. Este lunes. Este lunes que viene, juntarnos. Si estuvo la paritaria el viernes, ya con el elemento de la paritaria. Definir. Y ver la voluntad nuestra, lo dije hace ya un tiempo, es construir niveles de unidad que nos permitan transitar juntos la disputa salarial. Niveles de unidad no significa llegar a patadas a nadie, porque entonces no es unidad, es vení conmigo para hacer lo que yo quiero. Niveles de unidad es sentarnos a discutir, porque no somos lo mismo, tenemos debates, y es lógico que sea, sentarnos a discutir cuál es el tramo que podemos caminar juntos. Nosotros creemos que el tramo salarial de este trimestre, los docentes, los trabajadores auxiliares de educación, los enfermeros, los profesionales de la salud, los legislativos y los judiciales, tranquilamente podemos transitar juntos el camino de la pelea para romper un techo salarial que ni siquiera alcanza a contemplar la inflación real del 2018. En ese sentido, el lunes nos vamos a juntar, veremos ahí cómo podemos avanzar. También el tema de la defensa del IPS, la defensa del IOMA, que es otro desastre, también va a estar en agenda. Y todos los temas que podamos coincidir, pero la voluntad es transitar un camino de unidad, pero no de adivinarnos la suerte entre gitanos, como decía el general Perón, sino una unidad entendiendo que no somos lo mismo, pero que debemos caminar juntos porque es la hora así lo exige. Claro, que se ayudan. Los dos puntos más conflictivos es el 15% que no alcanza y la cláusula gatillo. ¿Es así? No. Recuperar poder adquisitivo del salario. Bien. Evaluar una pauta inflacionaria que sea la correcta, con cláusula o sin cláusula. Porque si vos me decís que te doy un 23%, te digo, bueno, más o menos estamos bien. Después vemos. Claro. Ahora, si vos me decís que me das un 15%, no, cláusula. Con cláusula. Pero hay un 11%, hay un 11% que hemos perdido, promedio, digo, 11, 12, 13. ¿Del año pasado? No, del 2016 y 2017. A la fecha. Desde que está la gestión Vidal. Desde que está la gestión Vidal, hemos perdido un 11% promedio que tiene que ser atendido. No es poco. Y no, pero estamos hablando de salarios. Vos fíjate, un docente frente a alumnos sin antigüedad cobra 12.300 pesos. Sí. Un docente con 10 años de antigüedad cobra 14.000 pesos. Un auxiliar de la educación que hace la limpieza institucional o le da de comer a los pibes cobra entre 12.500 y 15.000 según sea la antigüedad. El promedio de los trabajadores del Estado, salario de bolsillo, oscila entre los 12.200 y los 15.000, 16.000 pesos. La línea de pobreza está en 16.600 pesos. La canasta mínima, no la óptima, la mínima está en 27.000 pesos. Me parece que algo tenemos que ver en la discusión de recuperar poder adquisitivo, ¿no? Oscar, todo dicho. Los datos que diste a lo último fueron elocuentes. Y una cosa antes que termine. Dale. Hay 20.000 millones de pesos que recibe el gobierno nacional, no los del fondo del conurbano, eso los puede tener para obras, está bien, y que las hagan bien y donde las tienen que hacer. Pero hay otros 20.000 millones de pesos que va a recibir el gobierno por el impuesto a las ganancias, que va a ser coparticipable en un 100%, que podrían ir tranquilamente al salario. Si lo dividimos en los 600.000 trabajadores, incluido la policía, sería un 15%. Más el 15% que está planteando ahora, estaríamos en un 30% con recursos genuinos. Mira vos, cómo le organizó... justamente lo que no quieren. Yo no sé qué hace la CUNSA ahí. Yo creo que tendría que estar vos. No. Además no lo hice yo estudio, lo hicieron economistas nuestros. Bueno, hoy no te vamos a preguntar sobre estudiantes, ¿eh? Eso lo dejamos para cuando esté... Es un equipo Adrián en formación. González. Es un equipo en formación. Transición. Es un equipo en formación. Estudiante tiene que definir si va a construir un equipo de fútbol para hacerse. Estamos ahí al borde de dar un salto al escalón. O cada 6 meses vende los jugadores y entonces no podemos nunca más. Pero vos fíjate, Carrillo, Durban Zapata, el pibe del mediocampo Ascasíbar. Tenemos una selección. Correa, un 10 diferente. Tenemos una selección que anda dando vuelta por el mundo. Yo entiendo que puede haber necesidad económica, el estadio, para mí es una prioridad. Yo iba con mi viejo, me tomaba de la mano, él iba con su sombrero, y para mí eso vale oro. Pero yo soy un hombre de fútbol, no me parece bien que le vaya bien a todos nuestros jugadores en Europa. Además, pues yo quiero verlos acá jugando en Estudiante para estar donde siempre estuvimos, ¿no? Bueno, cuando venga Adrián, que es el encargado de deportes... Acá no queremos pisarle el pullover a nadie. Y me la dejaste picando. Vamos a hacer una charla sobre fútbol, porque bueno, yo también soy pincho, obviamente. Estoy interesado también en que se dé
se termine de dar ese saltito de calidad para estar a la altura y jugar cosas importantes, no solamente jugar para llegar a octavos de final, sino en la Libertadores. Nosotros en este no caso. jugamos la Libertadores por jugarla. La Claro, tradición no se dice puede, que tenemos no se que puede. intentar ganarla. Se gane o no, pero hay que intentar ganarla. Bueno, No se esto puede entre poner dos- como meta, bueno, cuando llegamos a octavo cobramos unos pesos y el año que viene volvemos otra vez. No. Paren Para de eso tirarse tenemos flores. 4. Paren de tirarse flores porque no terminan más entre los dos. Y en un momento Estudiante había jugado 10 veces la Libertadores, había llegado Sí. 5 a la final y la había ganado 4. Bueno. En otro momento vamos a charlar de deportes. Oscar, te agradecemos mucho haber estado aquí en el piso de Teladeo, de Radio Real Política. Se las debía y Sí. la verdad que me sentí muy cómodo. Y seguramente que en el año te vamos a volver a invitar. Gracias. Bueno, hasta pronto.